En los últimos meses, una campaña viral en línea tanto satírica como seria ha propuesto la idea de que Canadá debería unirse oficialmente a los Estados Unidos. El movimiento atrajo la atención de comentaristas políticos creadores de memes e incluso algunos analistas estadounidenses quienes señalaron los sólidos recursos naturales de Canadá y su sistema político estable como un candidato ideal para una fusión. Pero para muchos canadienses, la idea provocó más que risas, desató una reflexión más profunda sobre su identidad nacional y el valor de seguir siendo claramente distintos de su vecino del sur. Mientras que el panorama político estadounidense se ha vuelto cada vez más polarizado, caótico y propenso a crisis, Canadá ha mantenido durante mucho tiempo su orgullo por la moderación, la civilidad y una red de seguridad social más robusta. Sin embargo, bajo esa calma superficial se oculta una creciente crisis que refleja las oscuras realidades de Estados Unidos, la falta de vivienda. La ironía es difícil de ignorar. Mientras los canadienses celebran su independencia de la disfunción estadounidense, las calles de Vancouver, Toronto y Montreal comienzan a parecerse más y más a las mismas ciudades que esperaban nunca imitar. My name is Daniela Bavacqua. We've been through a lot. We've been homeless, we've been not homeless, shelters, sexual trauma, a lot of trauma. Drugs, we came introduced by my ex-partner, introduced me to it a couple years ago. I started getting into the down and it's very hard. I just actually got out of treatment. I did 3 months and I slipped. So I'm back on the down again, but I will get clean again. All right, good It's a very hard drug to come off of. Yeah. Aside is crystal meth. I'm doing that too. I was just locked up in a psych ward for a month and a half because of a psychosis. I was in a psychosis for a month and a half. Never thought I would come out of it, but I did. So, yeah, thank God. Some people can stay in a permanent psychosis for life, which is scary. But right from the hospital, I went right to treatment. And then I got a treatment and I'm here and I slipped. It's hard. It's very hard. Campos de refugiados, adicción a enfermedades mentales y desplazamiento. Este ya no es un problema solo de Canadá. Es parte de la misma tormenta que azota cada rincón de América del Norte. Es aún posible llamar a Canadá un país seguro y estable cuando más personas montan tiendas en las aceras de la ciudad que nunca antes. La imagen de Canadá en la imaginación global es la de una serenidad nevada política educada y atención médica universal. Durante décadas los canadienses se han sentido orgullosos de ser los vecinos tranquilos del ruidoso caos estadounidense. Pero en los últimos años esa imagen limpia ha comenzado a resquebrajarse y pocas cosas la han roto de manera más visible que el aumento de la falta de vivienda en todo el país. En 2023 se estimó que 235.000 canadienses experimentaron la falta de vivienda en algún momento del año. Eso es casi 1 de cada 150 personas. En cualquier noche más de 35.000 personas viven sin un refugio estable. Estos no son solo números. En una hoja de cálculo del gobierno son familias durmiendo en sus autos en Nueva Escocia, personas mayores acurrucadas en bancos en el centro de Vancouver y jóvenes refugiándose en cafeterías abiertas las 24 horas en Calgary. Es una crisis humanitaria de todo tipo que durante demasiado tiempo ha sido tratada como ruido de fondo. La pandemia de COVID-19 convirtió un desastre de movimiento lento en una emergencia de pleno derecho. Los despidos masivos, el aumento de los alquileres y los servicios de salud mental sobrecargados se combinaron para empujar a miles más a las calles.
Los apoyos de emergencia, como las prohibiciones de desalojo y la ayuda federal para ingresos, ayudaron a frenar la caída temporalmente. Pero a medida que se retiraron esas redes de seguridad, la realidad golpeó fuerte y Canadá no estaba preparado. Lo que quizás es más alarmante es lo visiblemente grande que ha crecido la crisis. En ciudades como Toronto y Ottawa, las ciudades de tiendas de campaña se han convertido en características semipermanentes de los parques públicos. En el infame Downtown East Side de Vancouver, las aceras suelen estar bloqueadas por refugios improvisados, carritos de compras y la presencia inquietante de adicción y trauma no tratados. Incluso ciudades más pequeñas como Kelowna y Barrie ahora luchan con las mismas escenas que hace una década parecían impensables para lugares de su tamaño. Entonces, ¿qué ha cambiado? No hay una sola respuesta, pero una cosa está clara. La idea de que la falta de vivienda es un problema marginal que solo afecta a aquellos con malas decisiones de vida ya no se sostiene. El rostro moderno de la falta de vivienda en Canadá incluye adultos trabajadores, estudiantes, madres solteras, inmigrantes e incluso profesionales empleados que no pueden permitirse viviendas en mercados sobrecalentados. Esto refleja la creciente realidad de lo que hemos llegado a reconocer como la falta de vivienda en Estados Unidos, pero está sucediendo aquí bajo la hoja de arce. Algunos aún insistirán en que al menos no estamos tan mal como los EU, pero esa lógica empieza a sonar peligrosamente desactualizada. Si la medida del éxito es simplemente estar unos pasos detrás de una catástrofe nacional, ¿qué dice eso sobre a dónde nos dirigimos? Desde un punto de vista personal, como alguien que ha viajado entre varias ciudades, me he quedado totalmente sorprendido. Hace 10 años rara vez veías campamentos en el centro de Montreal, ahora son solo parte del paisaje urbano. Canadá se encuentra en aguas turbulentas políticamente, y esas olas están golpeando con fuerza el panorama de la vivienda. Por ejemplo, a principios de 2025, una guerra comercial liderada por Estados Unidos, con aranceles del 25% sobre las importaciones canadienses, sacudió la confianza de los inversores, lo que provocó una caída proyectada del 2% en los precios de las viviendas para finales de año. Aunque las tasas de interés más bajas del Banco de Canadá ayudaron a amortiguar el impacto, este episodio reveló cuán expuesto está el mercado de la vivienda canadiense a la dinámica de su vecino del sur. Al mismo tiempo, Canadá impuso discretamente límites a la inmigración. Desde enero hasta abril, el crecimiento de la población se desaceleró drásticamente, aumentando solo en poco más de 20,000 personas. Esta medida tenía la intención de aliviar la presión sobre los alquileres, pero los economistas advierten que sin un aumento en la oferta, el desequilibrio continuará. De hecho, 1/3 de los inquilinos ya informan que la vivienda es inaccesible y temen cada vez más ser desalojados. ¿Realmente puede el desaceleramiento del crecimiento poblacional solucionar una escasez estructural? Esa es una historia larga, y los ciudadanos aún deben esperar a que el gobierno actúe. Además, las elecciones federales de abril de 2025 trajeron la vivienda y la falta de vivienda al centro del debate nacional. Todos los principales partidos liberales conservadores, NDP y Verdes, prometieron medidas específicas, protecciones para los inquilinos, salvaguardias, contra desalojos y grandes inversiones en la accesibilidad. Sin embargo, la confianza pública es baja. Alrededor de 2/3 de los canadienses dicen que ningún nivel de gobierno está haciendo lo suficiente. A veces parece que los políticos prometen un cambio, pero solo entregan migas. Para complicar aún más las cosas, la política interna de Canadá está fragmentada. Provincias del oeste como Alberta,
están fomentando sentimientos separatistas, impulsados en parte por frustraciones sobre la política climática federal y el control económico. Con los agravios regionales en aumento, la colaboración a nivel nacional en reformas de la vivienda sigue siendo difícil de conseguir, especialmente cuando los esfuerzos de Ottawa se ven como un favoritismo hacia una región en lugar de otra. En el ámbito legislativo, Canadá intentó tomar medidas audaces. La Ley de Vivienda Asequible y Alimentos eliminó temporalmente el GST en nuevos desarrollos de alquiler hasta 2030, con el objetivo de desbloquear miles de millones en inversión privada. Mientras tanto, el gobierno de Columbia Británica, bajo el liderazgo del Premier David Eby, implementó reformas en la zonificación, eliminando los requisitos de vivienda unifamiliar y promoviendo la densidad orientada al transporte. Sin embargo, la implementación llevará tiempo, y la brecha de accesibilidad de la vivienda de Canadá sigue siendo una de las peores del mundo desarrollado. ¿Qué se necesitará para lograr un progreso real? ¿Conseguirá Canadá finalmente una cooperación genuina entre el gobierno federal y provincial, o la polarización política dejará a cientos de miles sin techo? Por mi experiencia filmando en ciudades desde Ottawa hasta Edmonton, puedo decir que los vecindarios están más divididos que nunca. Ya no son solo papeles de políticas en una estantería. Son personas reales durmiendo afuera preguntándose qué promesas finalmente llegarán a ellos. Al analizar la crisis de las personas sin hogar, no se puede pasar por alto los problemas profundamente conectados de salud mental y el consumo de sustancias. En Canadá, aproximadamente el 53% de las personas que experimentan la falta de vivienda informan enfrentar desafíos de salud mental como ansiedad, depresión o condiciones relacionadas con el trauma. Además, alrededor del 45% consume sustancias no como una elección de estilo de vida, sino como un mecanismo de afrontamiento para la vida en los márgenes. Esta compleja intersección es ampliamente reconocida como un problema de diagnóstico dual, donde ambos problemas se refuerzan mutuamente en un ciclo difícil de romper. En respuesta, el gobierno canadiense ha adoptado un enfoque de reducción de daños que contrasta con modelos más punitivos vistos en los casos de personas sin hogar en América. Una de las estrategias más debatidas es el programa de suministro seguro que ofrece alternativas de grado farmacéutico a las drogas callejeras como el fentanilo. En lugar de dejar que las personas soporten dolorosas abstinencias o dependan de sustancias callejeras no reguladas y a menudo tóxicas, los proveedores de salud ahora administran dosis controladas de hidromorfona y medicamentos similares. Estas se dispensan bajo supervisión clínica, con el objetivo de estabilizar a los individuos y eventualmente guiarlos hacia la atención adecuada. Este enfoque, aunque no exento de controversia, ha reducido la frecuencia de visitas a salas de emergencia y ha creado más puntos de contacto para intervenciones más amplias, incluidos los derivados de vivienda, los servicios de salud mental y el apoyo entre pares. Al mismo tiempo, Canadá continúa expandiendo su modelo de vivienda primero, que prioriza un refugio estable como requisito previo para la recuperación. Los programas en Ontario y Alberta informan que más del 70% de los participantes permanecen en viviendas después de 2 años con mejoras notables en la salud conductual y menos presión sobre los sistemas de emergencia. Al tratar la adicción no como un crimen, sino como una condición de salud, Canadá está forjando un camino más compasivo y posiblemente más efectivo.
Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente apoyar la recuperación en una sociedad que lucha por albergar a sus miembros más vulnerables? La educación ciertamente juega un papel fundamental. El trabajo comunitario, las redes de apoyo entre iguales y las campañas de concientización sobre la salud mental ayudan a desestigmatizar la experiencia de vivir sin hogar. En Calgary, una nueva unidad móvil de salud mental ha realizado más de 4.000 visitas a servicios desde su lanzamiento a finales de 2023, conectando directamente con personas en refugios y campamentos. El gobierno federal de Canadá ha comprometido más de $200 millones en financiamiento específico para salud mental en los centros urbanos más afectados por la falta de vivienda, y las provincias están igualando esas inversiones a gran escala. Sin embargo, el éxito sostenido depende de la integración. La vivienda, los servicios de adicción, la atención en salud mental y la formación profesional deben operar de manera conjunta. Un estudio indica que cuando se agrega apoyo vocacional a los programas de Housing First, las tasas de empleo entre los participantes aumentan casi un 30% en el transcurso de un año. Este modelo holístico no solo reduce la reincidencia en la falta de vivienda, sino que también contribuye a una mayor resiliencia comunitaria. En esta sección hemos analizado cómo Canadá enfrenta la adicción y la salud mental en medio de su crisis de falta de vivienda. A continuación, compararemos estos esfuerzos con las respuestas en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Kensington. Vancouver ha sido considerada una de las ciudades más progresistas y compasivas de Canadá en cuanto a servicios sociales. Su clima, acceso a fondos públicos e infraestructura de reducción de daños la convierten en un imán para quienes buscan apoyo mientras enfrentan la falta de vivienda. Sin embargo, esa misma reputación ha generado una paradoja. Cuanto más invierte Vancouver, más sus calles se ven sobrecargadas por la demanda. A principios de 2025, la ciudad cuenta con más de 4.800 personas sin hogar, una cifra que ha aumentado constantemente en los últimos 5 años, a pesar de cientos de millones de dólares en nuevos fondos. El Downtown East Side, considerado el epicentro simbólico de la crisis de falta de vivienda y adicción de Vancouver, ahora abarca varias cuadras llenas de tiendas de campaña, refugios improvisados y un ecosistema complicado de trabajadores sociales, policías, apoyo entre pares y pobreza visible. La ciudad ha adoptado el modelo Housing First y políticas de reducción de daños, incluyendo programas de suministro seguro y sitios de consumo supervisado. Pero muchos críticos argumentan que estas políticas carecen de equilibrio, ya que a menudo se enfocan más en la supervivencia inmediata que en la rehabilitación a largo plazo o la reintegración. Otros señalan las restricciones de zonificación y los plazos de construcción retrasados como barreras clave para la nueva oferta de viviendas asequibles. En muchos aspectos, Vancouver es un microcosmos del dilema nacional de Canadá, una ciudad bien intencionada atrapada en los engranajes de los límites burocráticos, la resistencia social y las presiones económicas. Mirando hacia el sur, Nueva York cuenta una historia muy diferente, aunque algunos de los temas son familiares. Con una población de más de 8 millones, la ciudad reportó más de 88.000 personas sin hogar en sus poblaciones albergadas y no albergadas en 2024.
A diferencia de Vancouver, Nueva York tiene un derecho al refugio legal que exige que a cualquiera que busque vivienda de emergencia se le dé acceso. Sobre el papel, esto parece humano, pero en la práctica ha puesto una enorme presión sobre el sistema, especialmente con la reciente afluencia de migrantes y solicitantes de asilo. El sistema de refugios ha superado su capacidad, obligando a la ciudad a convertir hoteles, gimnasios y edificios de oficinas en alojamientos temporales. Aún así, la crisis en Nueva York se siente más oculta. Hay menos campamentos visibles en Manhattan que en Vancouver, en gran parte debido a la aplicación agresiva de la ley y las prácticas de reubicación. El intercambio es significativo. Más personas tienen alojamiento durante la noche, pero menos reciben servicios integrales a largo plazo. Al igual que Vancouver, la ciudad lucha con la salud mental, la escasez de viviendas y los servicios sobrecargados. Pero la narrativa pública a menudo reduce la falta de vivienda a un problema logístico, donde poner a las personas en lugar de preguntar cómo apoyarlas realmente. Luego está Los Ángeles, el rostro más visible de la falta de vivienda en Estados Unidos. La crisis aquí es extensa, compleja y profundamente arraigada en el tejido urbano de la ciudad. Skid Row sigue siendo el ejemplo más infame, con más de 3.000 personas viviendo en esta área de 50 cuadras, pero la falta de vivienda toca cada parte de la ciudad. En total, el condado de Los Ángeles reportó más de 75.000 personas sin hogar en su conteo de 2024. A diferencia de Nueva York, no existe un derecho legal al refugio. En su lugar, Los Ángeles ha confiado en equipos de alcance, vales de vivienda temporal y un mosaico de programas dirigidos por organizaciones sin fines de lucro. Los resultados han sido mixtos. El mayor desafío en Los Ángeles es la asequibilidad de la vivienda. El alquiler medio en la ciudad supera los $2.800 al mes, mientras que los trabajos con salario mínimo rara vez generan suficientes ingresos para mantener incluso un apartamento de una habitación. Aunque la ciudad aprobó miles de millones en bonos para viviendas y medidas estatales, como la proposición HIHH, los plazos de construcción siguen siendo dolorosamente lentos. Además, las batallas legales sobre las prohibiciones de acampadas públicas han polarizado la política local, enfrentando a los residentes alojados que exigen calles más limpias contra los defensores que piden mayor compasión. Finalmente, Kensington, un vecindario en el norte de Filadelfia, que se ha convertido en sinónimo de adicción pública visible en Estados Unidos. A diferencia de Los Ángeles o Nueva York, Kensington no es una crisis a nivel de ciudad, sino una hiperconcentrada. Durante décadas el área ha luchado con negligencia sistémica, pobreza y tráfico de drogas. Desde la introducción de opioides sintéticos como el fentanilo, el número de personas que usan drogas en espacios públicos ha crecido dramáticamente. Algunas partes de Kensington ahora se asemejan a escenas de drogas al aire libre, con opciones de refugio limitadas y alcance insuficiente. Kensington sirve como una advertencia no solo sobre el uso de sustancias, sino sobre lo que sucede cuando el declive estructural se ignora durante demasiado tiempo. Mientras algunas organizaciones sin fines de lucro operan intercambios de agujas y centros comunitarios, la respuesta general ha sido fragmentada. Hay una intervención federal o estatal mínima en comparación con las ciudades más grandes. Y a diferencia de los debates en Canadá o Los Ángeles sobre vivienda, primero versus aplicación, Kensington existe en una especie de vacío de políticas donde ninguna solución domina y existe poca confianza entre el gobierno y la comunidad. En las 4 ciudades, Vancouver, Nueva York, Los Ángeles y Kensington, las causas son diferentes, pero los resultados humanos son sorprendentemente similares. La falta de viviendas asequibles, el trauma no abordado
la desigualdad económica y el cambio en la voluntad política se intersectan de maneras que resisten respuestas simples. Entonces, aquí está la pregunta más grande. Si las ciudades, con miles de millones en fondos y décadas de prueba y error, aún no han resuelto la falta de vivienda, ¿qué se necesita para que cualquier lugar, incluida Canadá, lo logre? En las conversaciones públicas sobre la falta de vivienda, la seguridad es un tema que surge con frecuencia, a veces de manera reflexiva, pero a menudo con suposiciones simplificadas. En Vancouver, como en muchas ciudades, hay un debate creciente. Están los índices de criminalidad en aumento causados por la falta de vivienda en sí o la relación es más compleja. La verdad es que la mayoría de las personas que experimentan la falta de vivienda no son perpetradores de delitos, sino que más bien son más propensas a ser víctimas. Sin embargo, la preocupación pública tiende a centrarse en el desorden visible, daños a la propiedad, consumo de drogas en espacios abiertos o momentos de tensión en áreas urbanas congestionadas. En 2024, el Departamento de Policía de Vancouver reportó un aumento del 17% en los informes de alteraciones relacionadas con la falta de vivienda, pero un análisis más detallado de los datos revela que estos incidentes son en su mayoría no violentos, involucrando quejas por ruido o disputas en los campamentos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos utilizando la palabra crimen de manera demasiado amplia cuando realmente estamos siendo testigos de los síntomas visibles de la pobreza y la falta de apoyo? Muchos vecindarios cercanos al Downtown Eastside de Vancouver han expresado preocupaciones sobre la seguridad y esas preocupaciones son válidas. Los negocios locales han solicitado una aplicación más estricta de la ley, mientras que los grupos de defensa han presionado por más programas de apoyo y menos represiones. La estrategia de la ciudad en los últimos años ha intentado equilibrar ambos enfoques, aumentando la presencia de trabajadores sociales y profesionales de la salud junto con la policía. Al mismo tiempo, un número creciente de programas piloto están adoptando un enfoque completamente diferente. Vancouver ha aprobado equipos de desescalada comunitaria que operan de forma independiente de la policía y están entrenados para reducir tensiones sin escalar la situación. Las primeras evaluaciones muestran resultados prometedores, menos arrestos, más referencias a tratamientos voluntarios y una mayor confianza pública. ¿Qué sucedería si tratáramos la seguridad no solo como un asunto de aplicación de la ley, sino como un asunto de acceso a servicios, a cuidados y a espacio? En el caso de Vancouver, la respuesta puede encontrarse en este giro hacia una respuesta comunitaria integrada, en lugar de los viejos modelos de castigo. Es una diferencia sutil, pero esencial, que desafía nuestra forma de pensar sobre el orden público en el contexto de la inseguridad habitacional. La crisis de la falta de vivienda en Canadá ya no es un problema aislado que afecta a unas pocas calles urbanas, sino que se ha convertido en un desafío nacional que refleja los cambios económicos, políticos y sociales más amplios. Si bien las comparaciones con ciudades que enfrentan crisis severas como las personas sin hogar en Estados Unidos pueden ofrecer una perspectiva, también deben servir como una advertencia. Lo que comienza con el aumento de los alquileres y la falta de tratamiento de la salud mental puede evolucionar hacia disfunciones estructurales profundamente arraigadas si no se aborda a tiempo. Canadá aún cuenta con herramientas a su disposición: atención médica pública, una infraestructura social robusta y una población que en su mayoría apoya soluciones compasivas.
Pero sin coordinación, urgencia e innovación, esas herramientas podrían no ser suficientes. La verdadera pregunta ahora es si Canadá elegirá actuar antes de que el problema se haga demasiado grande para contenerlo. Porque en última instancia, la medida del éxito de un país no está en cómo trata a sus ciudadanos más ricos, sino en cómo protege a aquellos con menos recursos. Es el momento de actuar con claridad y compasión.